¿Qué tal, estimado televidente? Me complazco en saludarle. Donde quiera que usted se encuentre, donde nos esté sintonizando, es un gusto para mí poder saludarle. Mi nombre es Dani Benítez. Soy el pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana Casa de Luz en Kelseyville. Y siempre es un gozo para nosotros poder estar aquí compartiendo las buenas nuevas del Evangelio en esta bella ciudad de Napa. Agradezco siempre la oportunidad a nuestro pastor, a mi pastor José Miranda, que es pastor también de la Iglesia Comunidad Vino Nuevo. Y más adelante usted tendrá información para ponerse en contacto, y si usted necesita o tiene alguna pregunta de la palabra de Dios, ellos estarán aquí para ayudarle y serle de bendición. También le quiero agradecer a los hermanos que están al frente del ministerio, y siempre le damos gracias a Dios por todo lo que se lleva a cabo en avanzar su reino. Bueno, en este día mi deseo es compartir con usted, como en las ocasiones previas, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual son las buenas nuevas. El Evangelio, en su más simple definición, son buenas nuevas. ¿Y qué son estas buenas nuevas? Las buenas nuevas son de salvación. ¿Por qué buenas nuevas? Porque la Biblia nos va a enseñar que la humanidad completa estaba destinada a una condenación, estaba destinada a ser castigada. Y para esto había un solo remedio, el cual era el sacrificio de Jesucristo. Este sacrificio de Jesucristo fue el único precio que Dios aceptó para no mandar condenación. El libro de Romanos lo pone de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este día es mi deseo compartirle a usted acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Para lo cual yo quiero ir al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y el capítulo 5. Y vamos a explorar unas porciones de la Escritura, amén, en las cuales Jesucristo, el verdadero Rey de reyes, como lo describe la Escritura, manifiesta, si se puede aplicar esa palabra, las reglas o las leyes de su reino, el cual Él vino a establecer. Entonces, cuando vemos a esta porción de la Escritura, dice lo siguiente: viendo la multitud, esto es Jesús, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos. Quisiera solamente hacer un comentario a ese momento en el cual Jesús ve la multitud. Y es que muchas de las veces vamos a ver a Jesús en los demás evangelios viendo a las multitudes y haciendo compasión o teniendo compasión de ellos. Y vemos a Jesús reaccionando de una manera especial, haciendo milagros como para alimentar a 5,000 personas con tan solo unos panes y unos peces que había, y multiplicó eso para alimentar a las multitudes porque tuvo compasión de ellos. En este caso es diferente, es peculiar la manera que Jesús tiene el acercamiento, porque Él vio a las multitudes y después subió al monte, es decir, se retiró. Antes de acercarse a las multitudes, se retiró y tenía un mensaje especial, un mensaje específico y único para sus discípulos. La siguiente palabra que nos enseña el mensaje es que vinieron a Él sus discípulos. Y la segunda cosa que Él hace, después de hablar con sus discípulos, de reunir a sus discípulos, Él abrió su boca y les habló, diciendo las siguientes cosas. Y bueno, el tema de esta tarde, lo que quisiera exponer es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Muchos hombres en la humanidad han buscado la felicidad de diferentes maneras. Muchos piensan que la felicidad es tener fama, dinero, tener los placeres de este mundo, tener diversión sin tener algún tipo de restricción. Y esos piensan que esa es la felicidad. Otros quizás dirán, felicidad es tener salud y tener familia, y sin tener una opinión opuesta a ello. Claro, creo que esas son parte de las cosas que son felicidad. Sin embargo, vamos a hablar de una felicidad que es verdadera,
una felicidad que es única, una felicidad que no se puede comprar, no se puede adquirir humanamente y no se puede encontrar sobre la faz de la tierra sin la ayuda, sin el beneficio de tener a Dios de nuestro lado. Y eso es lo que Jesús viene cuando está en la tierra y habla a sus discípulos. La primera cosa que quiero hacer un hincapié es que Dios quiere que usted sea discípulo. Se escucha por ahí el sentir común es, todos somos hijos de Dios, para lo cual no tenemos ninguna base escritural. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, ellos son hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué son los que no han recibido a Cristo? Son creación de Dios, indudablemente. Dios les creó, Dios les formó, Él fue el que les dio vida, porque hasta el día de hoy el único dador de vida es Dios, nuestro Señor. Entonces, si usted no ha recibido a Jesucristo, la primera invitación para usted es que reciba a Jesús como su Señor y Salvador y que usted pueda recibir juntamente con eso la adopción y ser usted también un hijo o hija de Dios. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña, que cuando nosotros aceptamos a Jesús, a todos los que le recibimos y los que creemos en su nombre, Él nos dio la autoridad, Él nos ha hecho hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer de usted. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que se convierten también en sus discípulos. Es una progresión. Dios quiere que usted tenga disciplina en su vida, disciplina espiritual. Hay a lo menos 7 disciplinas espirituales que nosotros encontramos a través de la Biblia. Tenemos la oración, tenemos la meditación en la palabra de Dios, la alabanza, la adoración, amén. Tenemos congregarnos con los santos y esas son partes de nuestra vida que se van día con día formando mientras nosotros tenemos una relación con Jesús. Y de eso es lo que nosotros, todo el equipo, la iglesia, todos los ministerios, Casa de Luz en Kelseyville, Napa, el pastor Miranda y su equipo de liderazgo, a eso nosotros nos dedicamos, a buscar la manera de servirle a usted para que usted vaya creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios y cómo Dios quiere que usted lo aplique en su vida diaria. Dios está interesado en cada área, en cada aspecto de su vida y el día de hoy yo quiero hacer mi mejor intento para dejarle saber a usted que Dios quiere que usted tenga la verdadera felicidad. Entonces, la primera invitación es esa. Si usted no es discípulo de Dios, si usted no es un hijo de Dios, puede usted ser creación de Dios, pero a menos que usted tenga a Cristo en su corazón y siga lo que dice la palabra de Dios, usted sigue siendo creación de Dios y no hijo. Pero cuando usted le recibe, cuando usted le cree en su nombre, cuando usted confiesa, cree en su corazón y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, entonces usted recibe este don maravilloso que es ser hijo e hija de Dios. Entonces Jesús usa una palabra que el versículo 3 de Mateo 5 le llama bienaventurados. Y si nada más pudiéramos desglosar la palabra entre dos, sería aventura y bien, tienen buenas aventuras. Eso es en nuestro idioma, eso es simplificando la profundidad de esta palabra. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra bienaventurado, unos sinónimos que podemos inmediatamente encontrar sería felicidad, contentamiento, sería estar sin congojas, estar sin ningún tipo de problemas, sino estar completamente feliz. Habla acerca de un estado de felicidad completo, un estado de felicidad que no es afectado por nada. La palabra en el griego, para lo cual nosotros quizás podamos tener un amigo o un conocido que se llame Macario. Macario, en el griego, Macarios, en esto, quiere decir precisamente eso. Bienaventurados, bendecidos, contentos, felices. Eso es lo que Dios, lo que Jesús dice en cuanto a quienes verdaderamente son felices. Entonces, vamos a examinar qué es lo que el creador, el diseñador de este mundo, Jesús, dice en cuanto a la felicidad. Cuando usted compra un aparato doméstico o electrónico
y usted quiere saber cuál es su uso perfecto, cuál es el propósito por el cual fue creado, para qué están todos los botones y todo, usted puede acudir al manual y en el manual se le va a resolver cualquier duda que tenga. Nosotros creemos que la palabra de Dios es ese manual de nuestras vidas. Y cuando nosotros acudimos al manual, ahí podemos encontrar el propósito de Dios para nosotros y también podemos encontrar todo lo que Dios tiene para nosotros, que nosotros podemos recibir cuando hacemos caso al manual de vida que es este. Entonces, la palabra es bienaventurados, makarios en el griego. Y Jesús dice esto hablando de su reino, hablando de el reino que Él vino a establecer. Entonces Jesús está enseñándole a sus discípulos, como ya lo habíamos mencionado antes, y les dice esta palabra. Los griegos que estaban escuchando este mensaje, o los que se enteraron de este mensaje, al escuchar a Jesús hablar acerca de esta palabra makarios, sin dudar, ellos tuvieron que pensar en la verdadera felicidad. Porque para la filosofía griega, la felicidad como la expresó Jesús, este bienaventurados, este bendecidos, este feliz, este makarios, era solamente posible de ser experimentada por los dioses griegos. Ellos decían que solamente los dioses podían experimentar este tipo de felicidad o este tipo de contentamiento. Uno que no es afectado por ninguna fuerza o por ningún evento exterior. Es decir, una persona puede decir, yo soy feliz si tengo propiedades, si tengo posesiones, si tengo, no sé, todo lo que mi corazón desea. Pero todo eso puede ser quitado cuando un ser querido fallece. Todo eso puede perderlo, toda esa felicidad aparente puede perderse cuando alguna situación terrible ocurre. Y eso no es la felicidad de la cual está hablando Jesús, y tampoco es la felicidad que los griegos creían que los dioses podían existir. Sabemos que los dioses no eran reales, no eran ficticios, pero el único y verdadero Dios viene y nos habla acerca de la verdadera y genuina felicidad. Y esta es la verdadera felicidad, es lo que Él viene diciendo Jesús. Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mucha gente en este tiempo piensan que para llegar al cielo tiene que ser una buena persona usted. Que mientras que usted no haga nada malo, mientras que usted no se meta con nadie, mientras que usted solamente se enfoque en su vida y no la de los demás, que mientras que usted no tenga ningún inconveniente con sus vecinos y que usted le desee el bien a toda la humanidad, que usted tiene derecho al cielo. Mucha gente piensa que mientras que no te metas con nadie, vive y deja vivir, es el lema común. No hay manera de que no puedas entrar al cielo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el camino al cielo es un camino estrecho, es un camino muy corto, muy angosto, y que ese camino lo permite solamente Dios. Entonces, no podemos ser salvos o entrar al cielo afuera de Dios. Necesitamos de Dios. No hay manera de ganarse la salvación. Usted no puede hacer ninguna penitencia, ningún tipo de ritual para ganarse la salvación, para entrar al reino de los cielos. Eso no es lo que está explicando Jesús, eso no es lo que dijo Jesús. Jesús está diciendo, bienaventurados, felices son un tipo de personas, y aquí habla acerca de los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? La palabra pobreza habla acerca de que no tener suficiente o bastante. Pobreza habla acerca de estar, si me permite, mendigando porque no tiene. Y la actitud de una persona que es verdaderamente del reino de Dios es una persona que acepta esta realidad, que necesitamos a Dios para poder tener el reino de los cielos, que yo no me puedo ganar el cielo, que aunque pueda ser una persona que hace obras de caridad, que doy a los pobres, que doy a los niños necesitados, si usted es esa persona y piensa que por ese
acto de misericordia, ese acto de buena voluntad, si usted ha llegado a pensar que con eso es suficiente o que por eso es suficiente para que usted llegue al cielo, siento mucho en decirle que esa no es la actitud que Dios está esperando. La actitud que Dios está esperando es una actitud que reconoce que estamos muy, pero muy alejados de Dios y que necesitamos de Él, que no nos alcanza con ninguna obra que podamos hacer humanamente hablando. No nos alcanza, no es suficiente para llegar al cielo. Que Dios es el único que decide quién va al cielo y quién no, y eso nos lo enseña en la palabra de Dios. Y yo quiero que usted, junto conmigo, entienda que la verdadera felicidad es esa. La verdadera felicidad es saber que somos rescatados de una condenación eterna, que somos rescatados de una condenación eminente que viene sobre la humanidad, sobre todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús. Y de eso es que Dios está teniendo misericordia de usted hoy mismo, donde quiera que usted se encuentre, para que usted atienda al llamado de Dios, que no puede llegar al cielo basado en méritos o basado en ninguna obra que usted o algún esfuerzo que usted pueda hacer, que la única manera que usted puede legítimamente llegar al cielo va a ser aceptando una pobreza de espíritu, es decir, reconociendo que por usted mismo o misma no puede alcanzar la salvación, no puede alcanzar nada de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que nosotros necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvados. Y la gracia de Dios quiere decir esto. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos, pero Dios, de su abundancia de corazón, de su abundancia de amor para con la humanidad, nos la extiende esa gracia. Es un regalo inmerecido. Y cuán inmerecedores somos nosotros, los seres humanos, de la gracia de Dios. Mas Dios, que es rico en misericordia, como expresa su Escritura, Él nos ha extendido su brazo de amor para sacarnos a nosotros de nuestro camino que iba rumbo a la perdición y darnos la entrada, el acceso a su reino, que es el reino de los cielos, y así legítimamente ser felices, bienaventurados, ser contentos, estar bendecidos. La verdadera bendición no se encuentra en las posesiones, posiciones, las cosas que tengamos o las cosas que no podamos tener. La verdadera felicidad se encuentra en conocer a Jesucristo y tenerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y necesitamos reconocer eso, necesitamos tener una claridad en nuestra vida, que si no es a través de Dios, por medio de Dios y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, no podemos llegar a ser buenos, no podemos llegar a recibir el reino de los cielos. Y Dios quiere que usted reciba el reino de los cielos. Dios quiere que usted sea parte de ese reino, y por eso, una vez más, Dios busca a la humanidad. Siempre me fascina a mí ver a Dios en la Biblia, cuando el primer pecado entró en la tierra, que fue Dios quien vino y buscó a las primeras personas que pecaron. No fueron las personas que habían pecado y ofendido a Dios que buscaron a Dios, fue Dios quien buscó a las personas. Y de igual manera, usted, estimado televidente, que nos está viendo hoy, Dios le está buscando, Dios está en una búsqueda de usted, para que usted también reciba este don y usted sea perdonado de sus pecados. Pero va a tener que venir con una actitud de arrepentimiento, va a tener que venir con una actitud reconociendo que no puede usted ganarse el cielo con méritos o con esfuerzos o con cosas que pueda usted alcanzar. No puede dar suficiente a una caridad. No puede usted donar suficiente tiempo para ganarse el cielo. No puede hacer absolutamente ninguna obra para llegar al cielo. Hay un solo camino. Jesucristo dijo de esta manera: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que Jesucristo dijo. Eso es lo que Jesucristo expresó, y esa es una realidad que no cambia ni va a cambiar, sino que todo lo contrario, su palabra no cambia. Nunca la palabra de Dios fluctúa. Lo que fue desde el principio es hasta ahora.
Y esta es la palabra de Dios. Bienaventurados, felices son los pobres de espíritu, los que dicen, no puedo, no hay nada bueno en mí para alcanzar misericordia. Para esto tenemos también un tesoro en la Escritura, el cual nos dice que necesitamos al Creador de la vida, necesitamos a Dios, necesitamos reconocer nuestra insuficiencia, necesitamos reconocer que no nos alcanza, si fuera un tipo de moneda, no nos alcanza para recibir el reino de los cielos. Pero si usted reconoce que es un pecador, si usted reconoce que ha fallado a Dios, si usted reconoce que estamos definitivamente excluidos del plan de Dios por nuestro pecado, que eso es el Evangelio. El Evangelio nos dice que estamos excluidos del reino de Dios. Dice el libro de Romanos, porque el libro de Romanos dice, Pablo escribiendo, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos alejó de Dios. Pero dice también Pablo, en otra porción, le damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos reconcilió con Dios en la cruz. Y es eso lo que hoy hace la diferencia en nosotros, que a través del sacrificio de Jesucristo, a través de esa cruz, a través de esa ofrenda que Dios dio por nosotros, ese pago, esa redención por nuestros pecados, nosotros pudimos ser reconciliados con Dios, nosotros que antes éramos enemigos. Así que el llamado de hoy también es que usted reconozca tanto como nosotros, que hemos reconocido que necesitamos a Dios, necesitamos de Él, necesitamos de su verdad, necesitamos de su palabra, necesitamos de su Espíritu, para día con día vivir una vida que le agrade a Él y así ser verdaderamente felices. Ahora, ¿por qué esta felicidad es verdadera? Le voy a decir por qué esta felicidad no es como la otra. No es como la felicidad que el mundo piensa que la felicidad es. No es como la felicidad que muchos han llegado a concluir que es la felicidad. No, esta felicidad es diferente porque esta felicidad no la cambia nadie. Es una felicidad que si usted genuinamente, si usted verdaderamente es pobre de espíritu, es decir, usted reconoce que necesita a un Salvador, si usted reconoce que necesita la ayuda de Dios, que no puede por sí mismo, entonces Dios viene y acude a su rescate y Él le salva y usted se convierte en un verdadero hijo e hija de Dios y usted demuestra frutos dignos de arrepentimiento. Entonces usted viene a ser una persona que es bienaventurada, bendecida, porque usted forma parte del reino de los cielos. Y las promesas enormes acerca del cielo son de que, dice la palabra de Dios, que será un lugar donde no hay lloro, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. De hecho, para describir el cielo, la Biblia faltan detalles porque dice la palabra de Dios, muy extremo para poder expresarlo en unas pocas palabras. Y eso es lo que nos trae la felicidad, que nosotros formamos parte del reino de Dios, que nosotros formamos parte de un reino que es inconmovible, que va a ocurrir y que aunque en esta tierra podamos pasar aflicciones, así como Jesucristo dijo, no nos quita esa bendición que tenemos de una vida llena de felicidad, llena de gozo, llena de paz, cual ningún otro. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de los cielos. Aunque en esta tierra, porque somos carne y nuestra carne día con día va en decadencia, nosotros podemos gozar de una felicidad completa, una felicidad que no puede ser alterada, que podamos pasar tristeza, ansiedad, depresión, podemos pasar problemas de enfermedad, problemas de desastres naturales, podemos pasar todo tipo de problemas, pero nuestra felicidad no se nos es quitada, porque mi felicidad no es por lo que tengo o lo que llegue a ser,
ni mis triunfos, ni mis logros, ni ningún fracaso o derrota. Mi felicidad, mi bienaventuranza, la verdadera felicidad, como Dios, como Jesús la expuso, es lo siguiente: tener el conocimiento de Jesucristo y conocerle como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que en nuestras propias obras, en nuestro propio esfuerzo, no podemos alcanzar la salvación. Y así venir con un corazón, como dice su palabra, contrito y humillado, con un corazón que reconoce que sin Dios no podemos vivir, sin Dios no podemos estar. Esa es la verdadera bienaventuranza, esa es la verdadera felicidad. Reconocer día con día que soy salvo por la misericordia de Dios, que yo no pude ganarme la salvación, no pude pagar por la salvación, no pude comprar a algún ministro una ceremonia para que me salvase. Es imposible. La única manera, la única entrada a este reino, a esta bienaventuranza, al reino de los cielos, es venir con un corazón quebrantado, con un corazón humillado delante de Dios, un corazón arrepentido por todos sus pecados. Porque hay gente que dice, yo no peco, yo no hago mucho. Y la realidad es de que nuestros pecados ante Dios son enormes, son graves. Cualquier pecado, porque Dios es santo. Y ese Dios santo hoy le hace a usted una llamada de atención diciéndole, te estoy extendiendo mi misericordia, te estoy extendiendo mi amor, te estoy extendiendo mi gracia, para que tú seas también aceptado en mi reino. Así que si usted genuinamente desea ser parte de este reino, no va a poder entrar por buenos méritos o buenas obras, sino solamente a través del sacrificio de Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única verdadera vida, el autor de la verdadera felicidad. Ese es Jesucristo. Y hoy Él ha tomado el tiempo para buscarle allí donde usted está y decirle, quiero que seas feliz. Y usted puede decir, ¿cómo puedo ser feliz si estoy lleno de luto? La felicidad que Dios ofrece, la bienaventuranza, la bendición que Él ofrece, se va por encima de ese dolor. ¿Cómo puedo ser feliz?, dirá usted, si estoy lleno de problemas, si las ansiedades y estrés de la vida me traen, me están agobiando. La felicidad que Dios da se la dará aún por encima de esos problemas. Y tomo esta oportunidad para invitarle a usted que acepte a Jesús en su corazón y que diga, Señor, reconozco que soy un pecador y que no alcanzo tu misericordia. Perdóname y hazme parte de tu reino. Y después busque la iglesia, comunidad Vino Nuevo, contáctese con los hermanos del ministerio y reciba bendición de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Le envío un saludo donde quiera que usted esté y es un gozo para mí poder estar aquí una vez más. Que el Señor le bendiga.